la segunda parte de los dones espirituales. ¿A dónde está la segunda parte de los dones espirituales? Está fe, milagros y sanidades. Fe, milagros y sanidades. Ahí está la segunda parte de los dones que vamos a ver hoy. Y si usted es tan amable, puede leerlo conmigo. Dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Quizás la palabra es clara. Dice: por tanto versículo 7, dice: hay diversidad de operaciones, pero Dios hace todas las cosas en todo el mismo. Y comienza a dar el catálogo de dones. Dice: porque este es dado por el Espíritu, palabra de sabiduría, otro palabra de ciencia, y otro palabra de sabiduría, palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. En el versículo 9 es donde nos vamos a enfocar hoy, y dice: a otro el de fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Bueno, vamos a iniciar diciendo de que el primer don es el don de fe, ¿verdad? Y este es el segundo grupo, y estos dones son para obrar por forma sobrenatural. Cuando nos referimos al campo de la fe, póngame cuidado en esto, cuando nos referimos al campo de la fe, podemos mencionar que tenemos una fe común, la del día, ¿verdad? La del día al día. Y tenemos una fe salvífica, la que viene del corazón del hombre, por la parte del Espíritu, a fin que el hombre se vea pecador y despierte el deseo de ser salvo. También tenemos la otra parte, que es la fe salvífica, la fe común y la fe de don. Muchas veces la palabra, cuando habla de fe, no solamente se refiere a un tipo de fe, sino que hay tres tipos de fe que deberíamos de aprender. La fe común, que todos nos decimos hermanos. Dios le bendiga, hermano, porque tenemos una fe que es común. Amén. La fe de don es la que vamos a ver hoy. Y la fe, ¿cómo se llama? Salvífica, es el canal por la que el pecador cree y va hacia una vida eterna. Entonces, hay tres tipos de fe. Amén. Pero la que vamos a ver hoy es la fe como don. Dice: este don se desarrolla en los creyentes en el momento crucial de aflicción, de apremio, a los cuales el Espíritu Santo le imparte una dosis de confianza extrema y lleva a un plano de seguridad, oiga bien, para salir adelante. Es decir, que si el don de fe es un momento sobrenatural, es un momento específico, donde la misma palabra dice que si tuvieras fe, dice, moverías una montaña. Entonces, cuando el escritor nos está diciendo que esta fe, en momentos de aflicción, dice, se apremia, es decir, que esta fe es basada como don. Vuelvo a repetir, la fe común es una, todos decimos hermanos por una fe común. La fe de don es la que estamos viendo, es la que se está refiriendo el pasaje bíblico, y la fe salvífica es por la que nosotros vamos y desarrollamos en el mismo momento. Amén. Bueno, vamos a poner unos ejemplos. ¿Cuáles son la fe como don? Dios bendiga al hermano Davidcito, que ya está con nosotros.
Dios bendiga a todos los hermanos que ya se están conectando. Muchas gracias. Vaya. La fe, primeramente, la fe como don, podamos ver. Dios bendiga a la hermana Valeria. Amén. Oiga bien lo que vamos a leer en este momento. El Señor para recibir milagros esperados. Este don, el fe de don, es parte del fruto del Espíritu. Daniel capítulo 6, versículo 22 dice que Daniel fue guardado ¿de qué? De ser devorado de los leones. Oiga bien, por su confianza puesta en Dios, esa fe. Es decir, tener una confianza donde usted no mira nada, pero al final hay una respuesta de parte de Dios. Esa es fe de don. Y miren lo que dice el punto 2. Hechos capítulo 12, versículo 6 en adelante. Dice que Pedro pudo conciliar el sueño a pesar de ser cuestionado por los soldados y guardias, depositando toda su seguridad, oiga, en el Señor Jesús. La iglesia oraba por el apóstol muy intensamente. Entonces, la fe como don, volvemos al punto, es una fe donde usted no mira nada, donde usted mira totalmente negro, pero al final Dios se perfecciona, ¿verdad? En momentos totalmente cruciales de aflicción, esa fe lo apremia. Amén. Estamos en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 7. Amén. Versículo 9. Entonces estamos viendo que la fe como don. Y dice su palabra en el versículo 9 del capítulo 12 de Primera de Corintios. Dice, el otro, oiga bien, al otro fe por el mismo Espíritu. Oiga. Y a otros dones de sanidad. Amén. Dones de sanidad. El don de sanidad, veamos el don de milagros. Este don consiste en la alteración, oiga bien, este don consiste en la alteración de suspensión de leyes naturales por el Espíritu. Ese don que tiene la iglesia de milagros es ejecutado cuando determina la ciencia, determina que usted ya no hay solución. Por poner un ejemplo, le determina a un paciente cáncer terminal y usted ya está, y le dice, usted entre 3 meses usted va a fallecer. Que no es ético del doctor, ¿verdad? Un doctor no debe de decirle, es antiético decirle a la persona que va a fallecer. Entonces podemos observar que dice que ese fe, el fe de milagros, consiste en la alteración. Viene la ciencia y le dice a usted que usted ya no tiene solución, y que usted va a morir de esa enfermedad terminal. Viene usted y va a una congregación y alguien, por muy sencillo que sea, tiene el don de sanidad y toca en ese momento, ora en ese momento, pide intercesión por usted en ese momento, le pide al Espíritu Santo por ese momento, y en ese momento usted es sanado. Y ese es un milagro. Cuando usted lleva los resultados, nuevamente la ciencia le determina a usted que usted no tiene absolutamente nada, que usted no sabe, la ciencia, cómo explicar que hace 3 meses usted estaba padeciendo una enfermedad terminal. Ese es un milagro. Ese es un milagro, que Dios toca a la persona en ese momento y sana en ese momento y hace eso en ese momento. Yo me recuerdo hace 12 años, estábamos en San Vicente, yo era un miembro de una iglesia y llegó una hermana
que el matrimonio lo tenía totalmente destruido por falta de no poder salir embarazada. No podía la hermana. Ahora, hoy con la ciencia no se sabe si el hombre o la mujer es la infértil. Entonces llegó la hermana orando por su matrimonio, pidiendo por su matrimonio, y me recuerdo que había una hermana que ella sabía que tenía el don de hacer milagros. Y yo me recuerdo que ese día puso ella la mano sobre el vientre de esa mujer y oró y clamó diciendo: Padre, en el nombre de Jesús, haz que este vientre pueda ser fértil para la viña del Señor, para tu obra. Yo me recuerdo muy bien. Y la mujer dijo, después de la oración, dijo que si se hacía ese milagro, ella iba a regresar, iba a dar un culto de acción de gracia, iba a dar una ofrenda de flores e iba a testificar que Dios se perfeccionaba en su vientre, porque la medicina, la ciencia le había otorgado y le había dicho que ella era estéril. Pero cuando vemos en la Biblia que mujeres estériles dieron a luz, la mujer se llenó de confianza y no solamente ahí actuó la fe, sino que también actuó el milagro, porque van juntos. El que usted tenga fe debe de tener fe, pero también la persona que va a ejecutar debe de tener ese don de milagros. Y para la gloria y honra del Señor, 9 meses después, la mujer pudo fecundar un hijo. Y su matrimonio se salvó. Una niña tuvieron. Y ya no más. ¿Y sabe por qué ya no más? Porque ella en sus oraciones, ¿sabe lo que ella decía? Dame solamente uno. Muchas veces nuestra oración, por eso es que Santiago dice que no pedimos, y si pedimos, pedimos mal. Ella hubiera dicho, ¿cuántos hijos quería? Dame 5, dame 10, no sé. Entonces allí actúa totalmente la fe de la mujer y actuó el milagro sobrenatural ante toda la ciencia que había determinado. Ahora bien, este don consiste en la alteración o suspensión de leyes naturales sobre la parte del espíritu. En Juan 2:6 dice que el Señor Jesús transformó el agua que contenía una tinaja de piedra y vino en la primera calidad. Es decir, cuando Jesús transforma el agua en vino, hermano, todos los químicos, la ciencia, se pregunta cómo que el agua se puede transformar en vino en ese momento. Es algo impresionante, es algo sobrenatural, es algo que usted no lo puede ver con solamente sus ojos carnales, sino con una vista espiritual. Amén. También en Hechos capítulo 13, versículo 2 dice que el apóstol Pablo exclamó: ahora pues he aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Y miren lo que dice: e inmediato cayó sobre la oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien lo conduciera de la mano. Recuérdense que cuando Pablo cayó, necesitó que un milagro. Y miren lo que dice en Mateo capítulo 8, versículo 24, dice que Jesús con toda la autoridad reprendió a los vientos del mar y en el momento se aquietaron. Es decir, algo sobrenatural, hermano. Ese es un milagro. Amén. Es un milagro que alguien pueda parar el sol o la tierra. Acuérdense que hay un texto en Josué. Es algo no sobrenatural. Hermano, yo me recuerdo que estábamos en una iglesia y el hermano que estaba a la par del terreno de la iglesia había sembrado milpa. Y en esos años había una sequía en ese pueblo. Y el hermano comenzó a pedirle al pastor que orara porque él de ahí comía, de ahí salía sus recursos. Y me recuerdo, y toda la iglesia salió a ver, que totalmente, hermano, en el terreno del hermano, oiga bien, del hermano de la milpa estaba lloviendo.
estaba totalmente lloviendo y no había lluvia en otras partes, solamente en el terreno del hermano. Es un milagro, es algo sobrenatural. Ahora, vamos a ver el segundo don, y ese segundo don es el don de la sanidad. La sanidad consiste en la corrección de ciertas enfermedades o dolencias del cuerpo, que pueda darse por medio de la ciencia médica y también por la inversión de Dios. Además, Dios ha dotado el organismo humano para que pueda sanarse por sí mismo a través de los anticuerpos. Oiga, y la iglesia actual en sanidad por la oración, fe en algunos creyentes. ¿Qué le quiero decir con esto? También hay dones de sanidades. Y en este caso, alguien que esté pasando una enfermedad puede acudir a la iglesia y se puede orar por él, y la persona puede recibir un milagro, puede recibir sanidad divina. Todavía ese don de sanidad divina no ha pasado. Todavía creemos en la sanidad divina, todavía creemos en el derramamiento del Espíritu, todavía creemos que los dones están activos, todavía creemos que el Espíritu Santo está haciendo su obra, porque es la oportunidad de Él. El Padre trabajó en el Antiguo Testamento, el Hijo trabajó en el sacrificio, y hoy dijo el Hijo: yo me voy, pero no les dejo solo, les dejo otro consolador. Y esa palabra, otro consolador, quiere decir uno idéntico a mí. Y en ese momento el Espíritu Santo se ha derramado sobre el Pentecostés, y ahí llena totalmente a 120 personas, hablando en lengua, desarrollando el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, cuando habita en el ser humano, hace grandes, pero grandes milagros. Y dice que recibiráis poder cuando el Espíritu Santo viniera sobre el ser humano. Es decir, que la iglesia actual tiene el poder para poder ejecutar los dones, todo y cuando se los pidamos al Señor, para que Dios, oiga bien, para que Dios pueda actuar sobrenaturalmente, porque los dones espirituales están para edificación de la iglesia y no para vanagloria del hombre. Entonces, vuelvo al punto. Me preguntaron: ¿por qué en la iglesia de nosotros no hay dones? Me preguntaba una persona. Bueno, posiblemente hay. Lo que no hay es un descubrimiento de esos dones. Y recuerde que no solamente somos, 1 millón de iglesias en el país. Hay más iglesias en todo el mundo. Por lo tanto, Pablo hace una analogía del cuerpo humano y expresa y dice que usted puede ser el brazo, otra iglesia puede ser un pie, otra iglesia puede ser un músculo, otra iglesia puede ser una cabeza, otra iglesia puede ser una pierna. Por lo tanto, así es la diversidad de dones. ¿Los dones están activos? Sí, pero ¿por qué en mi iglesia no están activos? Porque quizás usted, nuestra parte no corresponde a estos dones. ¿Por qué en Guatemala hay una iglesia que el pastor y las diaconisas cuando oran hay sanidad? Me refiero a una de las iglesias sanas, de sana doctrina en Guatemala, porque tienen esa facultad que Dios les ha permitido a ellos, y tienen ese don de milagros y de sanidades, pero quizás no pueden tener el don de profecía, el discernimiento de lengua, el hablar en lengua, el discernimiento de la palabra. Entonces, todo eso debemos de entender que en otras partes van a haber iglesias, van a haber dones. En la nuestra hay dones, sí, pero debemos de descubrirlo. Amén. Ahora, por eso es que estamos en la primera carta de los Corintios 12:9. Otro el Espíritu, otro dones de sanidad y otros por el mismo Espíritu de hacer milagros. Ese don de hacer milagros ya lo dijimos, ya lo hablamos. Y hoy vamos a ver el don de la profecía. Miren lo que dice. Los dones para expresar de forma sobrenatural. Y este don de muchas veces se confunde con el ministerio profético del Antiguo Testamento, cuya acción es más amplio que el del profeta del Nuevo Testamento. Este don consiste en la guía sobrenatural de expresar el mensaje de Dios en un lenguaje conocido, oiga bien, con la actualidad para poder expresar la palabra de Dios.
La profecía, oiga bien, el don de profecía es comunicar un mensaje divino, que en este caso el profeta debe de comunicar la palabra de Dios. Esa es la profecía. Dice que la profecía, la mejor profecía que nosotros podemos tener es la palabra. Es la palabra. Cuando usted abre la Biblia, usted se va a dar cuenta que Dios le está hablando a usted, pero usted necesita a alguien que le exhorte o que le anime o que le hable del poder divino. Entonces ahí es donde actúa la palabra profecía. Es un don que muchas veces se ha confundido con otros ministerios o con el ministerio del profeta del Antiguo Testamento. La profecía actual es la palabra divina. Amén. Lo dice la primera carta a Corintios, capítulo 14, versículo 3, dice: pero el que profetiza, ¿habla a quién? A los hombres. Y dice, para edificación, exhortación y consolación. ¿Un pastor tiene el don de profecía? Sí. ¿Por qué razón? Porque el pastor está hablando de parte de Dios. Pero oiga bien lo que dice la primera carta a Corintios, capítulo 14, verso 3. Pero el que profetiza, oiga bien, habla a los hombres para edificación. Oiga bien, la palabra es para edificación. La palabra de Dios es para que usted salga de lo que está pasando. La palabra de Dios, va a haber un momento que alguien va a soltar una palabra en el púlpito que a usted le va a impactar, que a usted le va a cambiar su mentalidad, que a usted le va a llenar el alma, pero es palabra profética. Y mire lo que está diciendo: para profetizar y hablar a los hombres. Quede claro, específica, por qué la profecía es para hablarle a los hombres, para la edificación, exhortación, que la palabra exhortación no es regañar. Allí en el griego no es regañar. ¿Ha visto pastores que son tan ortodoxos que en vez de edificar, en vez de exhortar, que la palabra exhortar ya la vamos a definir, destruyen a la persona, la destruyen total, porque son ortodoxos, porque tienen mente apocada, porque están pensando de que la palabra es para golpear a la persona, para criticar a la persona. No, la profecía es para edificación, dice aquí, y exhortación y consolación. La palabra exhortación viene de un griego que quiere decir animar a la persona que está desanimada, destruida. Esa es la palabra exhortación, echarle la mano, animarle, decirle, vas a salir adelante. No es un regaño. Si usted se da cuenta, hay pastores que su lenguaje no es el adecuado para expresarle a su congregación. Y me va a disculpar, pero hay palabras que se utilizan desde el púlpito mencionando como perros y hacen énfasis porque la Biblia menciona en algunos pasajes que tratan a las personas como perros. Pero si usted ve el origen de un perro, si usted mira los contextos, les está diciendo homosexuales, porque esa es la palabra utilizada en un contexto literal de lo que se está expresando. Pero son perros, dice. Hay pastores que mencionan y en vez de edificar, salen ofendida a la gente. Entonces, porque dice aquí, Pablo está diciendo, es para exhortación y consolación. ¿Y qué es consolación? Esas heridas que van, ese problema que lleva, esa dificultad que lleva la gente, esa necesidad que lleva la gente. Entonces, como yo que estoy pasando una prueba, estoy pasando un problema emocional y me traten de chucho? ¿Eh? No se puede, hermano. No me voy a salir edificado. En vez de edificado, yo no vuelvo. Amén. ¿Por qué razón? Pero hay congregaciones de esa índole que aman esa palabra. Entonces, pero Pablo lo dijo, hermano. Pablo lo dijo. Mire, yo no me preocupo porque alguien predique de esa forma. Yo no me preocupo porque alguien hable de esa forma. Si está en las escrituras, hermano. En las escrituras está. Mire, le voy a enseñar que dice la palabra de Dios. Miren lo que dice Pablo acerca de estos que predican así. Miren lo que dice en Filipenses capítulo 1, versículo 15. Algunos a la verdad predican a Cristo, dice, por envidia. Oiga, es decir, hay palabra que se está predicando por envidia.
Oiga bien, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda. Hay problemas, se están tirando unos con otros. Y miren lo que dice, pero otros de buena voluntad. Oiga, pero otros de buena voluntad. Y miren lo que dice, los unos anuncian a Cristo con contención, con ira. Otros sinceramente. Otros pensando en añadir aflicciones a mis prisiones. Es decir, predicaban para tirarle al apóstol Pablo. Pero mire lo que dice Pablo, mire lo precioso. Pablo no está descartando a esta gente. Dice, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto a la defensa del evangelio. Amén. Pero mire lo que está diciendo el apóstol Pablo. Pero, pues, nuestro Señor, ¿qué? Es predicado. Entonces, ¿va a haber pastores así? Sí, hermano, van a haber pastores así. ¿Y es de Dios? Pues ahí está la respuesta. En Filipenses 1:15. Algunos predican por envidia, otros por contienda, otros por su voluntad, otros para anunciar a Cristo con sinceridad, otros para añadir pensamientos de aflicción, otros para tirarle a las personas. Entonces, pues posiblemente la palabra de Dios, pero la profecía, ya dijimos, la palabra profecía está hablando de ¿qué? De la Biblia. Y dice, oiga bien, este es lo que estamos observando de la edificación de la profecía. La edificación consiste como, oiga bien, infundir aliento. Eso es lo que se necesita en la palabra de Dios. Dice, es para edificación, consiste en infundir aliento a través de las virtudes cristianas, exhortar es a través de algún problema afectuado, la buena salud espiritual o material. Un verdadero creyente debe de ser consolado por medio de la palabra. Oiga, por medio de la palabra debemos de ser consolados, que viene para calmar las penas, dolores, angustias del creyente. Este es un don, hermano. Si un pastor tiene usted dice, soltó una palabra, ¿verdad? El pastor dijo esto y me lo dijo a mí. Profecía. Mire, sabe que a mí me gusta la iglesia de la misión porque a mí no me cuentan nada. Yo no me comunico con gente. Yo voy, predico, me vengo a mi casa. Y si Dios habla, me recuerdo que un hermano que se hizo gran amigo mío, que solo lo tuvimos en la misión Cristiano Haces de Esperanza, lo tuvimos como 3 meses. Y yo le pedí el número y vive aquí por la Universidad del Salvador. Y nos hicimos, así como dicen los mexicanos, cuates. Es un abogado y allí llegó a la misión Cristiano Haces de Esperanza. Y desde que, ¿verdad? Llegó, hemos tenido, me dijo él, una vez que yo estaba predicando, él tenía un problema. Y esa vez fue una palabra de consolación a él. Pastor, me dijo, cuando él se fue, porque él no era muy social. Él se iba, él llegaba a oír culto y el momento salía de la misión Cristiano Haces de Esperanza y se iba para su casa porque estaba pasando un problema. Y me dijo, hubo una palabra que soltó usted, hubo una palabra que me animó, hubo una palabra que agarré fuerza y hice lo que me estaba diciendo la palabra, no usted. Hermano, yo no sabía nada de él. Ahora tenemos una gran amistad, hablamos y todo. Y me dice, extraño la iglesia, porque hoy me congrego con otro pastor que es bien conocido también aquí en El Salvador. Y le digo yo al hermano, tenga fe. Entonces dije yo no conocía la vida del hermano, yo no lo conocía el hermano. Y apenas llegaba el hermano a la iglesia y dice que oyó la batería sonar y que por eso llegó a la misión Cristiano Haces de Esperanza. Lo tuvimos el año pasado. Pero ¿qué le digo? Él recibió la palabra, él la recibió con ánimo, ¿verdad? Hay personas que no van a recibir palabra de Dios. Hay personas que en vez de recibirla, lo dice el apóstol Pablo, la vomitan. Entonces, miren lo que está diciendo. Es para calmar la pena o el dolor del creyente. Es un don de inspiración y puede ser medicina para nuestra alma, la profecía.
Y también dice, yo soy Jehová el que estoy en medio de ustedes. O es, podemos ver que ese don es tan precioso porque Dios le va a hablar a usted por medio de la palabra profética más segura que es la Biblia. ¿Cuál es la palabra más profética y más segura? La Biblia. Pues usted me va a preguntar por qué hay unos que se denominan profetas y hablan sobre... Ese es otro pisto. Y yo no me voy a meter en discusiones ni en discrepancias. Pero podemos observar que la profecía como don es una palabra profética de la Biblia, oiga, que los santos, hombres de Dios, hablaron en medio del Espíritu Santo. Tenemos un ejemplo. 21:9. Filipenses, el evangelista, tenía que 4 hijas que profetizaban. Amén. 4 hijas que profetizaban. ¿Qué? ¿Una mujer puede profetizar? Claro. No estoy en contra de que una mujer agarre una Biblia, hermano, y me diga a mí 3 palabras bien dadas. Pam, 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 pam. Y ella no va a saber mi problema. No va a saber mi dificultad. ¿Por qué? Porque la profecía es para edificación, exhortación. Ya dijimos, es animar a la persona. Hay personas que van decaídas porque tienen deudas, problemas físicos, tienen dificultades económicas, tienen problemas emocionales. Mire, ahí está, en el grupo que estamos, hoy me toca la oración a mí, 8 de la noche. Y antes de la oración me mandaba a alguien y me decía que necesitaba que orara por su matrimonio. Y la persona que me lo decía quebrantado. Y yo le decía, hermano, Dios va a hacer algo, pero debe de tener fe. Hermanos, estamos en un mundo de problemas, en un mundo caótico que necesitamos tener. Con este terminamos el género de lenguas. ¿Qué es el género de lenguas? El don se manifiesta tanto en la edificación personal como en la colectiva. El creyente, por la inspiración del Espíritu Santo, pronuncia un mensaje en una lengua desconocida para él, pero no desconocida para otros. La lengua puede ser humana o angelicales, pero el objetivo es hablar por medio de Dios. Este estudio de estas lenguas se pueden, oiga bien, considerar algunos conceptos. Amén. Número 1. Hablar en lenguas conocidas. ¿Cuáles son las lenguas conocidas? Se le conoce como poliglota. Lenguas conocidas se le conoce como poliglota o poli. Mucho glosa, lengua, domina muchos idiomas. Es decir, estas lenguas humanas son lenguas naturales. Amén. Son lenguas naturales que una persona... yo conocí a un pastor que él me decía de que estuvo en una conferencia en Guatemala y a la par de él se sentó un gringo y a la par en medio quedó el gringo entre la hermana, entre el pastor que me comentaba este testimonio, la hermana que era el gringo, y la hermana que era nativa de Guatemala y estaba con todos sus vestiditos que ellos conservan, porque ellos conservan su cultura y ellos solo hablan no son idiomas, son otras son lenguas. Entonces, pero en el momento que un pastor reconocido que fundó la Elim, el apóstol creo que se llamaba Otoniel Ríos Paredes, estaba dando un mensaje, porque ese hombre al inicio fue usado por Dios, y dice que estaba dando él un mensaje, y en el momento del mensaje él estaba hablando pero en español, y al momento la hermana cayó y comienza a hablar inglés, la hermana de Guatemala, la nativa de allí, y el gringo comenzó a escucharle, dice el pastor, y comenzó ella a hablar inglés. Imagínense ¿cómo la ve allí? Y cuando terminó la conferencia, le pregunta el pastor, le dio la curiosidad y le pregunta a la hermana, ¿usted habla inglés? Yo no sé nada, le dijo ella. Yo no sé nada, yo no puedo inglés. A mí nadie me ha enseñado, yo no he ido a la escuela.
Entonces, ¿esas son qué? Lenguas humanas. ¿Y para qué son? Para la edificación. Por eso es que dice poliglota o poli, muchas glosas. La palabra lengua es glosa, dominada por muchos idiomas. El hablar en lenguas, como Marcos 16:18, es glosolalia o glosa, lengua, que es hablar por señal audible a los que creen en Cristo. En el literal se dice hablar en lenguas para Dios. 1 Corintios, capítulo 14, versículo 4. Mire lo que dice el versículo 2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. ¿Existe ese don? Sí. ¿A dónde? Puede ser en otra iglesia. Hermano, no dogmaticemos, porque el dogma es malo. Es que yo quiero que aquí hablemos lengua. Hermano, el Espíritu Santo es soberano. Él va a dar lo que Él quiere, como quiere, cuando quiere. No podemos obligar al Espíritu Santo a que Él dé. Amén. Él va a dar conforme a su misericordia. Ahora, con esto vamos ya terminando. Dice, el don de lengua en diversos géneros de lengua. Aquel espíritu usa para dar un mensaje a la iglesia. Literal dice, esta es una señal para los incrédulos. 1 Corintios 14, 23. Mire lo que dice el versículo 23, se lo leo rápido. Sí, pues, toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lengua, y entre indoctos, los indoctos, quiere decir, los indoctos, alguien que no entiende, alguien recién convertido, no dirán que están locos. Es decir, alguien en ese momento llega nuevo, no sabe nada, no sabe doctrina, no sabe nada de la iglesia. Él ahorita acaba de iniciar en ese día y oye que toda la iglesia está hablando en lengua. Él se va y habla. Dice que el indocto comienza a decir, ¿qué es esto? ¿Por qué razón? Por lo mismo. Ahora miren lo que dice. Esta es una señal para los incrédulos, los cuales deben de expresar un completo orden. Las lenguas deben de ser ordenadas. Cuando no había una persona inspirada por el Espíritu Santo para interpretar la lengua, debe de callarse, dice 1 Corintios 1:28. Mire lo que dice. Si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo, para con Dios. Si no hay intérprete, ¿por qué está ahí hablando? ¿Verdad? Más que va a asustar a la gente. Pero si hay un intérprete, hable. Si tiene el don. Porque también hay charlatanes. ¿Verdad? Ahí estaba viendo yo uno de Guatemala que charlatán. Ahora, con esto vamos ya terminando. Esta lengua debe de ¿qué? Callarse. Pablo manifiesta que no debe de impedirse el hablar en lenguas. Lo dice el versículo 39. Mire lo que dice. Así que, hermanos, procura profetizar y no impidáis el hablar en lengua. Pablo manifiesta que hablaba muchas lenguas, pero él prefería hablar 5 palabras con el entendimiento para enseñar a otros. Lo dice 14:18. Miren lo que dice 14:18. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas, mas para todos vosotros. Pero en la iglesia prefiero, oiga lo que está diciendo Pablo, en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros, que 10,000 palabras en lenguas desconocidas. Amén. E igual, si yo pudiera inglés o otro idioma, porque hay otros idiomas, imagínense que pudiera mandarín, ¿verdad? O francés, y yo comienzo a tirarme mi bosque, ¿verdad? En este momento el pastor Navarrete va a predicar en la Misión Cristiana Oasis de Esperanza, y comienzo a hablar en inglés o en otra lengua, y la gente toda sabe español, no me van a entender, hermano, ¿verdad? O latín, ¿verdad? Benitus, paratis, benitus, y que va a decir, ¿qué me está diciendo? Pues, ¿verdad? Entonces, por eso es que las misas acá, dice mi abuela, que no pegaban, dice mi abuela que ella se iba a sentar
Y me decía mi abuela, a mí me gusta, me decía, porque ella falleció, decía mi abuela, a mí me gusta escuchar, decía, al cura. En el año, ¿qué? De la cuca. Dice mi abuela que se sentaba y él de espalda hacia el púlpito, porque no le daba el frente, él de espalda, le daba la espalda a la congregación, y ante el gran Cristo que tenían ahí crucificado, comenzaba él a hablar, el cura comenzaba a hablar en latín. Recectus, pesectus, pasectus, y dice que a mi abuela eso le gustaba escuchar, el latín del ¿verdad? Venetus, ¿verdad? Y ella, qué bonito, decía mi abuela. Pero no entendía nada, salía otra vez. Entonces, ese es el problema que dice el apóstol Pablo. Yo prefiero hablar 5 palabras que se me entiendan a hablar 1000 que no se me entiendan. Entonces, este ha sido el estudio de los dones espirituales. Y ahí terminamos con la interpretación, con las lenguas. Amén. Ahí terminamos, hermano. Muchas gracias. Y espero, tenemos para el otro jueves, tenemos los otros dones que terminamos, con esto terminamos la tercera parte. Amén. Y vamos a definir ya otras características. Que el Señor me los bendiga. Gracias por estar en sintonía, hermanos, y oramos al Señor. Amén. Bendiga al que tiene la par en el nombre de Jesús. Dígale, Señor te bendiga, si tiene alguien. Y si no, diga, Señor, bendíceme. Padre, que estás en el cielo, muchas gracias, Señor. Te lo agradecemos, Jesús. Bendice a mis hermanos de Misión Cristiana de Esperanza. Espíritu Santo, tú que tienes el control, Señor, ayúdanos, Padre, a salir adelante. No permitas que las dificultades, problemas, nada, Señor, nos aparten de la mirada de ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Gracias, Espíritu Santo. Eres perfecto, eres santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano, muchas gracias. Dios bendiga al hermano Roland, a los hermanos que estuvieron, al hermano Davidcito, hermana Vero, y a los que se conectaron, hermanos, que Dios me los bendiga grandemente. Amén. Dios me los bendiga, hermanos, y creo que muy pronto ya va a estar abierto el día jueves en la iglesia para que la gente pueda congregarse físicamente. Amén. Yo creo que necesitamos más oración, más lectura bíblica y una mejor comunión con Dios. Hermano, me despido diciendo que si tiene algo con alguien, pida perdón y pida perdón a Dios, y dice, vaya y pida perdón y después venid a darme la ofrenda de oración. Amén. Pórtese bien, que Dios lo quiere bendecir. Bendiciones masivas.